Bienvenidos a esta reflexión espiritual. Y hoy vamos a platicar del ayuno que a Dios agrada. Qué importante es comprender cómo es el verdadero ayuno. Porque muchas personas se quieren justificar a través de sus obras, a través del ayuno, como lo hacían muchos fariseos en el tiempo de Cristo, a los cuales Cristo les reclamaba y les decía hipócritas. Y aunque eran personas que ayunaban, dice la Escritura que ayunaban 2 veces a la semana, mas sin embargo el Señor les reclama y les echa en cara que el ayuno que hacían era una hipocresía. Entonces, ¿cómo es el ayuno que a Dios le agrada? Vamos a platicar de esto. Y para ello quiero invitarte a que abramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 58, verso 1 al 11. Son 10 versículos. Quiero leértelos porque son muy importantes, son muy bonitos. Y dicen así: Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te distes por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados? ¿Y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará para siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Bueno, analicemos este maravilloso pasaje. El profeta Isaías expresa de una manera muy clara cuál es el verdadero ayuno, ese ayuno que agrada a Dios. Él está exhortando al pueblo a volver a ese verdadero ayuno, pero se encontraba con que el pueblo estaba sumido en una profunda y falsa religiosidad, la cual consistía en tratar supuestamente de agradar a Dios sin importarle su prójimo. Decían servir a Dios y aborrecían a sus propios hermanos. Aparentemente mostraban una justicia tratando de buscar a Dios. Ayunaban, se humillaban, pero ¿de qué les servía doblar sus rodillas ante el Omnipotente si golpeaban con el puño el rostro de sus hermanos? Oprimían a sus trabajadores, despreciaban a los extranjeros. ¿De qué les servía andar con el rostro afligido por el intenso ayuno? Si sus corazones estaban más negros que una noche sin luna. El verdadero ayuno no es una práctica puntual,
El profeta lo enmarca como una forma de vida caracterizada por las obras de la fe y el amor hacia el prójimo. Es una marca indeleble que nos define como hijos de justicia. Es cumplir aquel gran mandamiento que exaltó el Maestro: ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí empieza el verdadero ayuno. Quien solo practica el abstenerse de comer alimentos y no transforma su vida, se está engañando a sí mismo. El verdadero ayuno trasciende el hecho de abstenerse unas horas de comer alimentos. Es vivir caminando en amor, justicia y misericordia hacia nuestros semejantes. El Maestro nos dejó, en una de sus parábolas, el ejemplo de un hombre que supuestamente quería agradar a su Señor, pero aborrecía a su prójimo. Ustedes lo habrán escuchado. Es el ejemplo de los dos deudores, en Mateo 18, 23 al 35. Y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, estas palabras hablan por sí solas. De nada nos sirve procurar el beneplácito y la misericordia de Dios si yo no lo aplico con mis semejantes. Es más, el verdadero amor a Dios se demuestra amando aún a nuestros enemigos. Pues ¿cómo puedo decir amar a Dios si en mi corazón no existe ese amor hacia mis semejantes, si no solo procuro el bien para mí y no me importan los demás? Eso no es amor. El Maestro señala el perdón como una clave importante del verdadero servicio a Dios. La falta de perdón nos lleva al rencor, el cual es como una raíz que poco a poco se va arraigando en nuestro ser, y cuando la queremos arrancar será muy tarde. Estaremos muy dañados por él. El remedio al rencor es el perdón al instante. No debo guardar nada en mi corazón, como el Señor le dijo a Pedro, en Mateo 18, 21 al 22. Entonces Pedro se le acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, el verdadero perdón no tiene límites. Cuando el Señor dice hasta 70 veces 7, está diciendo que ilimitadamente debo estar dispuesto a perdonar a mi hermano y no guardar ningún ápice de rencor contra él. El verdadero ayuno, el ayuno que agrada a Dios, es la forma de vida que nos induce a estar siempre dispuestos a perdonar, entendiendo que uno también está expuesto a ofender y que en algún momento necesitaré el perdón de mi prójimo. Así como conmigo se hace misericordia, yo también debo hacer misericordia con mi prójimo. Esto es parte del verdadero ayuno.
de ese ayuno que agrada a Dios. Alguien que ayuna pero no perdona en su corazón, perdóname decirlo, pero es hipócrita. ¿Cómo puedo estar buscando el favor de Dios y a la vez no perdonar a mi hermano? Volviendo al reclamo del profeta Isaías, consideremos lo siguiente. Él dice: «He aquí, para contiendas y debates ayunáis». Fíjate que esto existía también en el corazón de los israelitas, pero nuestra sociedad parece no haber cambiado mucho. Cuando en nuestro corazón hay contiendas, hay debates, es porque reina un ego falso. Sí, un ego falso en nosotros. Es decir, siempre queremos demostrar que sabemos más que los otros, y esto es golpear muy sutilmente a nuestro prójimo. El Maestro no vino para que seamos viejos eruditos, sino para que nos hagamos como niños, que conservemos la inocencia, la pureza, el desinterés de ser reconocidos, el deseo de siempre saber más que los demás, pues aquel que sabe algo es el que calla, y el que pasa publicando su sabiduría es necio. Así lo dicen los proverbios. Muchos a través de los debates quieren demostrar que saben más que el otro, y el fin es dejar avergonzado al contrincante, humillarlo, que no pueda hablar. Debemos diferenciar lo que es exponer la verdad movidos por el Espíritu de Dios y qué es debatir movidos por la carne. El que expone la verdad por el Espíritu no busca el dejar avergonzado a su compañero, sino que busca a través del amor y la paciencia exponer la verdad. Nunca con el deseo de demostrar que sabe más y mucho menos con la intención de humillar. El que es movido por su carne busca solo demostrar lo mucho que sabe. No le interesa humillar a su contrincante, pues el fin del debate no es amor a las almas. Ama solo el sentirse complacido de haber derrotado a alguien en un debate. Nuestro Maestro nunca fue movido por el ego, sino por el amor a las almas. No quería demostrar que sabía más que los otros, su deseo solo era salvar a la humanidad. El profeta Isaías sigue exhortando al pueblo y lo hace reflexionar acerca del verdadero ayuno y cómo se habían alejado de lo más importante de la ley, y les dice: «Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová?». Bueno, este es un ayuno superficial. De nada sirve hacerlo si no hay amor en nosotros. ¿De qué serviría todo este sacrificio si no hay una verdadera transformación en nosotros? Sería vano que nos abstuviéramos de alimentos, que afligiéramos nuestro corazón buscando a Dios en ayuno, si en mi corazón no hay amor hacia mi prójimo, hacia mis enemigos. Todo resultaría en vano. Hemos considerado el ejemplo en algunos estudios anteriores del buen samaritano. Y es muy conveniente tenerlo en cuenta para ver la importancia de la misericordia y el amor que debemos mostrar y en la cual debemos caminar en nuestra vida. El profeta le sigue diciendo: «¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano?». Bien, aquí tenemos una verdadera descripción del ayuno que Dios pide. Esta es la verdadera religión del discípulo de Cristo, el seguidor de Cristo, aquella que nace del corazón y que es el resultado de una transformación de vida, pues el verdadero ayuno es el que transforma y te llena de amor. El verdadero ayuno debe echar fuera el odio, el rencor, la envidia, la hipocresía, la malicia, el egoísmo, las peleas, los debates carnales, las contiendas, el chisme, porque el verdadero ayuno no es una práctica puntual, sino una forma de vida cotidiana. Es nuestra religión,
la que practicó Cristo, la que practican sus apóstoles. La vida y el sacrificio de Cristo es el perfecto ejemplo del verdadero ayuno. Su vida fue limpia, sin mancha, no se halló en el pecado, no mintió, no difamó, no sintió envidia, no juzgó, no condenó, y entregó su vida en sacrificio por la humanidad, aun por aquellos que le crucificaron. Él se abstuvo de todo lo malo. Su vida fue el verdadero ayuno que pide Dios de nosotros. Él nos dijo: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis.